Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy, cuando salí de aquí de la casa de ustedes, estoy muy cerca de una avenida, me di cuenta que justo a la salida del zaguán de la entrada principal había algunos, pues, hoyos o zanjas bastante grandes que, pues, desde ahí podías observar lo que son los tubos del desagüe y demás. Y me llamó la atención lo siguiente, vi a una persona, había varias personas trabajando ahí y algunas de ellas estaban ahí pues literalmente sumergidos en ese hoyo, en esa zanja, y lo único que veías que sacaban era lodo, era suciedad, era muchas cosas. Imagínate lo que puede haber en un hoyo que va directo al drenaje. Y más allá de que están trabajando por poner aquí nueva tubería y todo, me llamó la atención lo siguiente. Tú y yo podemos imaginar o podemos visualizar ese trabajo como algo muy, pues muy poco eh, agradable. No creo que tú y yo honestamente sea un trabajo que quisiéramos desempeñar, porque es estar en contacto con la sociedad, con el lodo. Y entonces recordé hoy, y creo que a veces cuando decimos que Dios nos habla, le damos un énfasis demasiado místico, y yo creo perfectamente que Dios habla y nos habla de muchas formas, nos habla de maneras bien padres, muy comunes a veces, muy casuales, pero que no por ello pierden sentido o pierden esencia. Yo recordé el Salmo 40. David habla ahí y dice que él literalmente fue sacado del lodo, del pantano. Quienes han tenido la oportunidad a lo mejor de visitar un pantano y demás saben que si caes de entrada pues es muy peligroso y demás. Y si llegas a salir pues sales totalmente batido, totalmente sucio. ¿Y qué quiero hoy compartir de manera muy breve con ustedes? Sabes, muchas veces el engaño principal del enemigo tiene que ver con que tu pecado, mi pecado, tu pasado o mi pasado, no puede ser justificado por Dios. Y entonces el enemigo es muy estratégico porque viene y nos dice al oído, oye, ¿qué crees, Gabriel? Que tu pecado es el mayor que ha existido o que existe sobre la faz de la tierra. Dios no lo puede perdonar. Y tú y yo muchas veces creemos esa mentira, nos tragamos ese cuento y tristemente eso empieza a separarnos de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos a ir quizás a alguna iglesia a visitar, a veces es triste porque los hermanos llegan a creer que por el hecho de que tú puedas predicar o de que compartas algún versículo o lo que sea, pues como si tú tuvieses una relación con Dios privilegiada. Y eso tiene mucho que ver con la culpa. La culpa nos ha hecho estragos terriblemente en nuestra vida cristiana. Creemos que nuestra condición literalmente nos descalifica y ciertamente el pecado separa de Dios, no podemos decir lo contrario. Pero la buena noticia, hermano querido, es que hay esperanza. La gracia de Jesús, la obra de la cruz, es pertinente. Yo quisiera que tú recordaras a cualquiera de los discípulos que tú me digas, cualquiera, y quisiera que los dejáramos de visualizar así como los superhéroes de la fe, aunque pues merecen nuestra honra y nuestro respeto, ¿verdad? Pero que era un Juan y su hermano, sino hijos del trueno, con un pasado seguramente muy complicado, etcétera. Que era un Pedro, un hombre inconstante, que era un Tomás, un incrédulo, que era. Y esta situación, hermano querido,
de poder observar la humanidad de estos hombres que la Biblia marca. Nos enseña tremendamente a ti y a mí que tú y yo tenemos esperanza. ¿Qué me dices de un salmista, de David, el hombre que la Biblia marca como el hombre conforme al corazón de Dios? Un adúltero, un asesino, traicionó a uno de sus hombres más fieles de una manera muy ruin. ¿Y qué me dices, por ejemplo, para que no se vea que esto es exclusivo de los hombres, ¿verdad? De una Rahab, de una prostituta, de ese oficio, como dicen, el oficio más antiguo del mundo, siempre tan desprestigiado por razones muy obvias. Y esa mujer fue elegida por Dios, fue tomada por Dios, fue dignificada por Dios, y su pecado fue limpiado. Tan es así, hermano querido, que nuestro Señor Jesús proviene de ahí. En su genealogía aparece Rahab. Y que no te digan, que no te cuenten que es otra, es Rahab la prostituta, ¿verdad? Imagínate la enseñanza tan tremenda que nos está dando Dios. ¿Qué es lo que quiero compartirte, hermano querido? Tú puedes argumentarme muchas cosas, quizás sobre tu pasado. Es más, le estoy hablando hoy y sé que muchos que en algún tiempo fueron fuertes en la fe se han alejado. Pueden ver este video, quizás este mensaje. Esto es para ustedes también. A veces tomamos decisiones erróneas que nos separan de Dios, y el terrible engaño del enemigo es que Dios no puede justificar eso. Hermano, la buena noticia es que la gracia, la obra de la cruz, es suficiente y es pertinente. Me digas el pecado más horrendo, más abominable que te puedas imaginar, ninguno es mayor a la gracia. Ninguno es mayor al amor de Jesús por ti y por mí. Y quiero hacer también un énfasis muy característico, tomando como parámetro la ilustración en la que comencé este video. Ese hombre que les digo que estaba allá abajo en una zanja donde solamente salía lodo, termina abatido, termina sucio, termina totalmente poco agradable a la vista. Pero sabes, es su trabajo. Mi pregunta es, hermano, pastor, líder, ministro, quien me esté viendo, ¿tú y yo nos estamos metiendo al lodo? ¿Estamos abriendo esas zanjas? ¿Yendo a donde están esas zanjas de lodo, de suciedad, de inmundicia y de pecado? ¿Y sacamos a la raza que está ahí? ¿O estamos cómodos en una vida de congre? ¿Qué estamos haciendo? Jesús fue a muchas zanjas, se ensució de lodo. El salmista lo dice, Salmo 40, reitero: me sacaste del lodo, del pantano. Ese es Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Así que, hermano, resumo esto que he compartido contigo en dos vertientes. Si te has alejado de Dios, si has fallado, si te has equivocado bien grueso y bien feo, Dios está ahí. Es más, no necesitas esperar al domingo a ir a la iglesia, aunque te recomiendo que lo hagas obviamente, para pedir perdón y restaurar tu relación con Dios. Dios está ahí. Y cuando tú empieces a hablar con Dios, te vas a dar cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Y que el diablo era el mentiroso que venía y te decía que Dios no te iba a escuchar. Dios ha estado desde el primer momento en que tú y yo la regamos, esperando con los brazos abiertos para que tú y yo volvamos a entablar nuestra relación con Él. Dios no te reprocha, Dios no te echa en cara, etc. Dios tiene un amor y un perdón perfecto.
Y segundo punto con el que cierro, hermano, querido, pastor, ministro, líder, músico, allá afuera hay muchas zanjas. Hay lugares llenos de lodo, llenos de suciedad, llenos de inmundicia. Ahí nos necesitan. No me emocionaría llenar iglesias. Me emocionaría que se llenen de gente que sale día con día de ese pantano, como dice David en el Salmo 40. Eso es lo que necesitamos tú y yo hoy día. Necesitamos de Dios. Necesitamos atrevernos a ir y ensuciarnos las manitas. ¿Sabes? Cuando lleguemos al cielo, hermano, Dios no nos va a ver el cuidado de las uñas, ni el manicure, ni la ropa de marca que usaste al predicar, ni el moño de la corbata. No. Quizás lo que mida o lo que vea es que tan sucias tenemos las manos por estar ahí en el lodo, por atrevernos a tocar lo que nadie se atreve. Eso es lo que quiero dejarte el día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.